Hoy vamos a hacer un viaje por la vida de una persona que se menciona escasamente en la Biblia, muy poquito, en unos 3 versículos. Pero es tan interesante que, a pesar de que se menciona tan poco, podemos ver en este personaje un pasado, un presente y un futuro de una decisión que se toma. Y uno en la vida tiene que tomar decisiones. Y obviamente la palabra dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, hay que tener compromiso en este caminar con el Señor. Y Pablo, cuando él viajaba de una ciudad a otra compartiendo la palabra, él de cada lugar llevaba a alguien, escogía a alguien para que lo acompañaran en sus viajes misioneros. Eran personas muy especiales en las ciudades donde él predicaba. En alguna ocasión llegó a una de las ciudades que era muy importante en el Asia Menor, la famosa ciudad de Tesalónica. Y Tesalónica tenía un puerto importante, era una ciudad muy próspera, tenía muchas oportunidades y realizaban allí también juegos, realizaban grandes eventos. Era una ciudad cosmopolita, era una cosa muy atractiva. Pero cuando Pablo llega a Tesalónica a predicar, la gente de Tesalónica no recibe muy bien la palabra. Hay gente que se opone a la predicación de Pablo, sin embargo, hubo gente muy importante de la ciudad que conoce al Señor y toma decisión por el Señor. Siempre cuando se predica la palabra, pues la gente responde y hay otros que no. Pero dice la Escritura que gente muy importante de la ciudad de Tesalónica conoció al Señor y allí comenzó una iglesia. En ese lugar se convierte una persona al Señor y es tan comprometido con Dios que Pablo decide llevarlo como compañero. Y en aquel tiempo, predicar la palabra era sumamente peligrosa. El Imperio Romano había determinado que el mensaje del Evangelio, la predicación del cristianismo, era ilegal. Así que tocaba tener todas las precauciones bajo ese imperio para poder compartir el mensaje, porque el mensaje no podía quedar callado. Y entonces Pablo, en medio de todos estos trajines de ir y venir predicando la palabra, pues llevaba muchachos que le acompañaran, hombres y mujeres, y iban por las ciudades compartiendo el evangelio y estableciendo iglesias, y luego regresaba fortaleciéndolas. Entonces en sus cartas él hace mención de personajes muy importantes. Por ejemplo, hace mención de Lucas que escribió el libro de Lucas y Hechos. Lucas era médico, compañero de Pablo, pero también habla de Marcos, Juan Marcos, que le acompañó, lo abandonó y luego nuevamente regresa al servicio. Pero Juan Marcos fue un personaje muy importante y de él tenemos ese evangelio de Marcos. Marcos inclusive fue secretario de Pedro en sus cartas. Así que eran personajes muy importantes. Entonces, cuando Pablo saluda a las iglesias, envía saludos de parte de estos personajes. Y entonces, él hace mención de un hombre que ha estado con él. Pero vamos a hablar de un hombre que abandonó a Jesús. No solamente abandonó a Jesús, abandonó a Pablo, pero abandonó su vida cristiana, abandonó su fe, abandonó sus principios. Pero si Pablo habla de él,
Tiene que ser importante este personaje. Y con lo poco que tenemos de él, vamos a sacar lecciones muy importantes para este tiempo. Y dice así: Timoteo, por favor, mire las palabras de Pablo, por favor, ven lo más pronto posible. ¿Desde dónde está escribiendo Pablo? Está en la cárcel por la causa del Señor. Él sufrió prisiones por la causa del Señor. Él está preso y le dice a Timoteo: ven lo más pronto posible. Necesita esa visita, porque esa visita seguramente le traía ropa, le traía dinero, le traía ayuda. Pero él dice: ven pronto, lo más pronto posible. Demas, no Demás, sino Demas. Es el personaje del cual vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué dice de él? Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Es decir, abandona y regresa a Tesalónica, regresa a su ciudad. Pero hace mención de otros personajes. Crescente dice que él se fue a Galacia, escribió una carta hermosa a los Gálatas. Y Tito fue a Dalmacia, sitio donde Pablo había predicado y había establecido congregaciones. Y le dice: Timoteo, solo hay una persona a mi lado que se quedó conmigo en estos momentos. ¿Quién? Solo Lucas está conmigo. Pero le pide un favor adicional. Dice: trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Este Juan Marcos ya había echado para atrás en alguna ocasión, pero Bernabé lo toma, lo ayuda y ahora es útil otra vez en las cosas del Señor. Hoy tomaremos en cuenta la historia de Demas, que es un colaborador de Pablo, que eventualmente abandonó la fe, abandonó a Jesús, abandonó los caminos del Señor. Y es conocido como el hombre que abandonó. El hombre que abandonó. Yo no sé cuántos aquí han tenido seguramente esa experiencia. Mujeres que han sido abandonadas por alguien, hijos que han sido abandonados por alguien, pero este es un hombre que abandona y deja un vacío y deja una historia. ¿Pero qué pasó con él? Originalmente, este nombre es bien curioso porque tiene unas raíces hebreas y griegas. En el idioma hebreo, Demas viene de ese nombre Demetrio y significa el que se consagró. Esa es la palabra hebrea, el significado para Demas, el que se consagró. Y la palabra consagrar es dedicarse a algo, entregarse a algo, comprometerse con algo, con una causa. Pero en el griego tiene otra connotación. En el griego es consagrado a Demeter o a Demetrio. Consagrado a la madre tierra. Entonces, Demetrio era como un dios que adoraban las personas y era el símbolo de la madre tierra. Ustedes saben que se habla mucho de eso, que nuestra madre es la tierra. Pero nuestra madre no es la tierra. No, pero sí tenemos raíces muy profundas. Pero el nombre de este Demas muestra la historia de un hombre que se consagra a las cosas terrenales. Y no es
fácil como él toma esa decisión. Originalmente, Demas era un compañero fiel de Pablo, pero 5 años más tarde, Pablo escribe esto acerca de Demas y dice que él lo había abandonado por una causa. ¿Cuál era la causa? Por amar a este mundo. Y en algunos pasajes de la Biblia nos enseña que nuestro amor no hay que dividirlo. Y el que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. Y amar y poner su corazón en las cosas de esta vida tiene consecuencias. Jesús enseña que hay que empezar bien y hay que terminar bien. Uno puede dejar de seguir a Jesús si ama las cosas del mundo. Hay momentos en que uno dice, bueno, ¿y esto qué? Yo como que me quedo mejor pegado a esto porque es que el Señor me exige muchas cosas. También enseña la importancia de lo que es un compromiso verdadero con Dios y amar a Dios por encima de todo lo demás, es decir, colocar a Dios en primer lugar. Hay un principio bíblico: el que sigue a Jesús le ama, pero también ama su obra. Primero hay que amarlo a Él y también su obra, pero hay personas que aman más la obra que al Señor de la obra. Hay que tener eso bien equilibrado. Bien, tengo una pregunta en esta mañana para ustedes. ¿Qué planes ustedes tienen como cristianos de aquí a los años que les restan de vida? Pónganse a pensar cuántos años le van a quedar. Hoy estaba hablando con un hermano y él ya pasó los 80 y yo le decía, usted aguanta por allá hasta los 95 y de pronto, si se cuida, llega a los 100. Es posible. Esta mañana mi suegra, que tiene ya 98, casi 99, me escribió y me dice, Luis, le escribo para contarle que mandé una persona más para el cielo. Porque le ha estado compartiendo la palabra y anoche murió. Ella está en un hogar de ancianos, pero ella está allí predicando la palabra. Y ella dice, yo mando a alguien para el cielo y gano a alguien y más y hasta el último momento estoy en esa función. Pues bien, mi hermano, ¿qué planes tiene usted aquí para los años que le restan? ¿Usted visualiza en verdad permanecer en los caminos del Señor hasta el día de su muerte? Ok, no sé. Pero seguir a Cristo y ser discípulo, lo que la palabra nos enseña es que es una decisión muy seria, pero es una de las mejores decisiones que una persona puede tomar. Y cuando el apóstol Pablo decide seguir a Jesús, él lo registra con una pasión con estas palabras en Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8. Vamos a identificarnos también cómo Pablo tenía la visión de las cosas de Dios. Dice Pablo, antes creía que esas cosas eran valiosas. Está hablando de su vida, de sus estudios, de su experiencia, de su trayectoria. Pero él dice, antes yo creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero por basura a fin de ganar a Cristo. Estoy completo ganando a Cristo, pero quiero ganar más de Cristo. Tenía una entrega, una pasión. Y este sentir lo transmitió Pablo a aquellos que estaban a su lado. Además, se lo transmitió. Primera de Timoteo capítulo 4, versos 12 al 15. Dice cómo Pablo le transmitía esa pasión que había dentro de él, a Demas, a Timoteo
y a todos sus asistentes. A Timoteo le dice, no permitas. Aquí vamos a encontrar varias palabras claves. No permitas, no descuides, presta mucha atención, entrégate de lleno. Pero Pablo dice a Timoteo, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe, tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. En síntesis, lo que Pablo está diciendo aquí es que el que sigue a Jesús, ama a Jesús y ama a su obra. Pero la realidad, tanto para Jesús como para Pablo, es que ellos tuvieron discípulos muy fieles, pero también tuvieron algunos que fueron muy desleales. Así que hoy vamos a ver 3 aspectos en la vida de este personaje bíblico llamado Demas. Y estos 3 aspectos los vamos a dividir como en 3 estancias. Demas metido en la corriente, Demas en la deriva o a la deriva y Demas como náufrago. Porque estamos navegando. Este caminar con el Señor es un viaje donde vemos cosas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Pacífico por muchos años y viajamos en barco toda la noche, en alta mar, tormentas, a punto de hundirnos, experiencias muy duras. Pero el mar tiene sus cosas interesantes, pero también tiene sus cosas que lo ponen a pensar a uno. Entonces, pensemos en el primer aspecto de Demas, porque seguramente usted está en esta etapa, metido en la corriente, y se saluda uno con la persona y usted, ¿qué? No, hermano, aquí metido con Dios, aquí en el río de Dios, aquí caminando en los caminos del Señor, aquí experimentando la gracia de Dios. Como habla uno con otros que dicen, no, yo hace tiempo dejé eso. Pues bien, Filipenses capítulo 1, versos 23 y 24, hace mención de Demas cuando él está en la corriente. Y dice, te saludan Epafras, cuando le está escribiendo a Filemón. La historia de Filemón, para los que no han leído ese libro, es un libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, y para los que quieran decir que han leído un libro de la Biblia, pueden leer ese, porque es una sola hoja. Y ya con eso usted puede decir, yo he leído un libro de la Biblia. La historia de Filemón es una historia muy impresionante, porque es un hombre que Pablo lo gana para Cristo, y luego cuando él está en Roma, por allá de prisionero, él se encontró con un personaje que se llamaba Onésimo. Y Onésimo era un esclavo que se le había volado a Filemón. Ahora Onésimo se convierte al Señor y él le manda una carta de regreso para que él regrese a su patrón y se ponga las órdenes de él, y le dice que lo reciba, que lo perdone, y que si él le ha robado o le ha hecho algún daño, que lo ponga a la cuenta de Pablo para cuando él regrese y pase por su casa, que él le va a pagar, aunque dice, tú me debes mucho más. Así que las cosas se van cruzando así, las deudas. Pero él, cuando le escribe a Filemón, le dice, Filemón, porque era un gran hombre, te saludan Epafras. ¿Y cómo se refiere a Epafras? Mi compañero de prisiones por Cristo. Es mi compañero de prisiones. No cualquiera acompañaba a un cristiano a esa vida de prisionero.
llevarle cosas. Eso tenía unas implicaciones peligrosísimas. Pero te saludan también Marcos, te saluda Aristarco, te saluda ¿quién? Demas, ahí está metido en la corriente. ¿Quién más? Lucas. Y menciona de ellos como sus colaboradores. Así que el hombre está metido en el asunto, es un colaborador, está en la corriente, es un hombre valioso. Incluso se menciona aquí junto a otros importantes compañeros de Pablo y hace mención de ellos que son sus colaboradores. Y escuchar el nombre de Lucas o Juan Marcos nos recuerda eso, el verdadero compromiso con Dios y su ministerio. Demas es un colaborador querido, amado, estimado por Pablo y estimado por la comunidad. Es un tipazo. Ahora, no tenemos el dato sobre cómo él se une a este equipo de trabajo de Pablo, pero lo que sí sabemos es que no cualquiera tomaba esa decisión de estar al lado de Pablo, pues los sufrimientos que pasaba Pablo o cualquier predicador del evangelio en ese tiempo era muy, muy pesado, muy duro. Y algunos de ellos, de estos compañeros de Pablo, experimentaron esos mismos sufrimientos. Era una prueba de su compromiso. Así que Demas, podemos decir que es un hombre que estuvo al lado de gigantes. Y uno en la vida cristiana ha tenido la experiencia de estar al lado de gigantes. ¿Qué gigantes? Hombres y mujeres muy grandes en su fe, en sus convicciones, en sus principios, en sus valores con el Señor. Así que estos grandes hombres y mujeres de Dios que han sido gigantes, en el caso de Pablo, Lucas y Marcos, dice que fueron compañeros de Demas. Así que Demas, durante esos 5 años que estuvo con Pablo, ve milagros, ve enseñanza, escucha enseñanza, ve el ejemplo de Pablo y de sus compañeros, experimenta el trabajo duro y la experiencia dura, el celo por las cosas de Dios. Pero uno dice, ¿qué pasó? Demas dio su palabra en seguirle. ¿Qué pasó? Hay gente que da palabras. Yo seguiré, Señor, te seguiré. Jesús nos transmitió a través de Lucas algo con respecto a esto en el capítulo 14, verso 28. Dice Jesús, sin embargo, no comiences. No te metas en la corriente sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio si primero, sin calcular el costo, para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces, ¿qué pasará? Todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Hace unos años tuve la oportunidad de leer un libro famoso de un escritor famoso que decía, ¿cómo comenzar bien y terminar bien su ministerio? Porque hay gente que comienza muy bien, pero termina muy mal. Han tenido experiencias muy duras, pero también hemos visto gente grande que ha caído y se ha vuelto a levantar y después dieron su vida al Señor después de una caída estruendosa. Pero la palabra del Señor dice aquí que el compromiso es lo que hace que una promesa se convierta en realidad. Yo sé que la palabra de Dios está llena de promesas. Y usted puede comprar la Biblia de las promesas y leer las promesas y conocer las promesas. ¿Qué es una promesa? Algo que me prometen y se va a cumplir.
Pero para que eso se convierta en una realidad, el compromiso es lo que convierte las promesas en realidad. Entonces, Demas ha hecho un compromiso, pero de pronto no calculó bien los gastos. Y mis hermanos, hay que tener carácter en estas decisiones con Dios. Alguien dijo que el carácter es el que nos saca de la cama. ¿Quién lo sacó de la cama esta mañana? El carácter. El compromiso nos mueve a la acción, pero la disciplina nos permite continuar. 3 cosas importantes en la vida de Demas que de pronto había que mejorar: su carácter, su compromiso y su disciplina. ¿Qué pasó con él? 5 años. Sirvió, predicó, acompañó, oró, escuchó las mejores enseñanzas. Pero ahora Demas entra en una segunda etapa, que es la etapa de la deriva. Demas a la deriva. ¿Por qué él entró en eso? ¿Qué pasó con sus motivaciones? Bueno, habían unos desafíos en el primer siglo. ¿Qué podemos pensar de él? Después de visualizar este versículo de 2 de Timoteo 4:10, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. Varias versiones hay de este versículo. Así que es difícil pensar cómo es que este hombre abandona. Si ha pasado alrededor de 5 largos años al lado de Pablo, pero ha estado allí en la corriente, pero ha estado rasgándose por dentro, ha estado reventándose por dentro, ha estado allí, sí, predicando, viendo milagros, viendo cosas bonitas, pero también viendo las cosas afuera. 3 cosas seguramente pudo ver este hombre para entrar a la deriva. Una de ellas, por ejemplo, la persecución. Frecuentemente los cristianos experimentaban persecuciones durísimas por parte del imperio. Azotes, prisiones. En los tiempos de Pablo, Nerón, el emperador, estaba allí y desató una persecución tenaz. Dentro de las cosas que él hizo, es que él capturaba a los cristianos y los amarraba a una estaca, los empalaba en una estaca, los empapaba de aceite y los encendía para iluminar los pasillos hacia el palacio. Entonces, con los cristianos hacían torchas. Entonces uno mirando eso como que lo piensa, ¿no? Pero también habían otras opciones. Por ejemplo, Nerón decía, bueno, tráigame los cristianos, porque él con el incendio de Roma se le aplica a los cristianos y él quería hacer una ampliación, y etcétera. Bueno, pero él odiaba a los cristianos. Pablo va a caer bajo ese emperador. Pero había algo que le gustaba a Nerón, y era coger los cristianos, y él tenía perros entrenados, y él los entregaba para que los perros los devoraran vivos. Dejaba a sus perros con hambre varios días, y después los tiraba a los perros. Entonces, Demas, mirando esas cositas así como que no era fácil, ¿no? Así que practicar el cristianismo en ese tiempo era ilegal para el Imperio Romano. Entonces, ese tipo de vida seguramente lo puso a pensar, pero también las necesidades materiales. Muchos que seguían al Señor Jesús vivían en la pobreza y enfrentaban muchas cuestiones económicas difíciles. Yo recuerdo en mi experiencia pastoral fundando iglesias que una vez
un hermano tenía un gran taller de mecánica y la tonería y me dijo, hermano, yo siento que el Señor me está llamando al ministerio. Y yo le dije, pues hermano, si el Señor lo llama, Él lo va a respaldar. Pero usted no tiene cara para esto. No, sí. Y usted tiene un taller, maneja dinero, le entra, platica. Yo no sé si usted va a aguantar esa tensión de no tener dinero. Porque la gente dice que los pastores se llenan de dinero, pero no es cierto. De pronto unos 2 o 3, pero la mayoría, hermano, duro. Pero me voy. Está bien, tiene ganas, vamos. Y lo apoyamos. Y se fue a predicar la palabra del Señor. A los pocos meses sucedió lo que yo le había dicho. Depender de las ofrendas, depender de esto. Y un día cualquiera, yo sabía que él ya estaba en algo y me fui de viaje hacia esa ciudad. Y llegué a un sitio donde pregunté. Sí, ese es el taller de él. ¿Qué hace un levita manejando un taller? Entonces yo llegué allá y él estaba metido debajo del carro y me paré así y toqué el carro y le dije, señor fulano de tal, ¿me podría atender? Y él sale con su carrito de rodachines y me mira así cuando, ¿qué te dije? Y este trabajo no es para ti. La falta de dinero, la escasez económica, cuando una persona está acostumbrada a tener dinero, si el Señor lo llamó a hacer dinero y a manejar negocios y todo, haga eso. Y Dios te va a bendecir en eso. Y apoye al que está trabajando en la obra del Señor. Pero si va a dejar eso, tiene que pensarlo muy bien, porque Demas empezó a ver que no había muchas cosas materiales. Pero en tercer lugar, su compromiso espiritual. Mantenerse fiel para él era una tarea descomunal y él dijo, no, cualquier día me voy. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24 esto. Nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero o estar esclavizado a las cosas materiales. Hay que tomar decisiones. Pero ¿qué motivaba a este hombre a estar con Pablo allí sirviendo, ministrando y después abandonarle? Colosenses 3 nos dice así, y yo creo que Pablo utiliza esta experiencia para hablarle a la iglesia de Colosas y les dice así, ya que ustedes han sido resucitados en una vida nueva con Cristo, pongan la mira, ¿dónde? En las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque Demas está haciendo eso. Entonces esta carta a los colosenses es escrita desde la cárcel por Pablo y motiva a los creyentes a que coloquen su mirada en las cosas de arriba. Y luego les dice en el versículo 23, Colosenses 3:23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. ¿Cómo podía Demas respaldar las palabras de Pablo cuando en su corazón sabía una realidad? Yo como que esto no es lo mío. Así que él tenía la oportunidad de sostenerse en su compromiso, pero no lo hizo. La divagación, el divagar, el no tomar compromiso con el Señor, es el enemigo del progreso. Cuando uno divaga, no progresa en las cosas espirituales. Cuando uno divaga en el hogar, no progresa en el hogar. Cuando uno divaga en los negocios, así es.
Y esta frase advierte sobre los peligros de la falta de enfoque y la pérdida de tiempo en pensamientos improductivos. Él empezó a divagar. Número 3, Demas, el náufrago. Verso 10 de Timoteo, 2 de Timoteo 4. Porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. De un momento a otro, Pablo mira para todo lado y dice, ¿qué se hizo? Lo abandonó. Me ha desamparado, me ha abandonado por completo, me ha dejado. Se fue sin avisar, sin hablar. Y en el momento que Pablo más necesitaba de Demas, se perdió. Y cuando Pablo usa la frase, amando más a este mundo, es clara y es entendible, porque el apóstol Juan dijo algo al respecto. Primera de Juan 2:16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo de placer físico. Eso produce el mundo. Un deseo insaciable por lo que vemos. Esto se le vino encima a Demas. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿qué? Vivirá para siempre. Demas saca a relucir su verdadero amor y entonces regresa a su vida en Tesalónica. Se fue. Una ciudad rica, una ciudad principal, una ciudad llena de oportunidades, un puerto importante, una ruta de militares, unos gobernantes, unos funcionarios muy especiales. Pero además es que Tesalónica era un centro comercial y de comunicaciones entre muchas ciudades. Era un lugar muy activo. Entonces él ve que eso como que está mejor. Entonces Demas deja las cosas espirituales y abandona su primer amor, como le dijo el Señor a una iglesia en Apocalipsis 2:4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es naufragar. Entonces él empieza a buscar lo que más le gusta, lo que más deseaba, y se vuelve de nuevo a la oscuridad. Vuelve a quedar bajo el poder de Satanás en una enemistad con Dios. Santiago dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Eso se volvió Demas. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ahora, Jesús dijo que nosotros estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo. Y no quiere decir que usted tiene que abrirse del parche. No, estoy en una burbuja. Estamos en el mundo, pero con compromisos. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 16 dice así: cómo las personas ven en el mundo lo que llevan en su corazón. Pero también Pablo menciona lo que lleva en su corazón. Y con esto termino. Es por eso que nunca nos damos por vencidos, dice Pablo. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu, ¿qué? Se va renovando cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y el apóstol Pedro dice, y cuando la gente
escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina ¿en qué condiciones? Peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa, consagrada, comprometida. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Mis hermanos, decididamente el mundo de la duda es un paisaje marino. Les decía al principio, los paisajes marinos que tuve la experiencia de ver. Pero el mundo de la duda es un paisaje marino que lo inspira a uno con presunciones de naufragio. ¿Qué es una presunción? Dar por hecho cosas. No, estar en esto, es que si yo dejo esto, me va a pasar esto y esto y esto. Pero mis hermanos, no debemos culpar al mar de nuestros naufragios. Demas terminó como un fugitivo. Entonces, ¿estamos en la corriente? ¿Estamos comprometidos con Dios verdaderamente? ¿Estamos a la deriva? ¿Qué nos está asustando? ¿Qué desafío nos están asustando? ¿Tenemos el corazón dividido? ¿O ya somos náufragos y vamos en dirección a Tesalónica, al mundo, consagrados a la madre tierra? ¿O consagrados al Dios de la vida? Podemos tomar la mejor decisión a tiempo. Busquemos, mis hermanos, renovar nuestros compromisos con Dios. Animémonos, armémonos de ánimo y de aliento. Hay un versículo y con el cual termino, Eclesiastés 7:8, y leámoslo de pie. Dice: vale más. ¿Qué vale más? ¿Qué dice el versículo? Vale más terminar algo que empezarlo. Uy, yo empecé la vida cristiana, pero termínela bien. Dice la palabra: vale más la paciencia que el orgullo. Vale mucho más la paciencia que el orgullo. Así que vamos a orar. ¿Cómo es posible que un personaje con una letra tan pequeña, su nombre marca su destino, pero no porque estaba destinado para eso, sino porque Él le dio honra a ese nombre? Uno puede nacer con un destino, con un linaje, con un lastre, con una herencia, con unos padres, con unos abuelos, con una nacionalidad desbaratada. Pero Cristo Jesús restauró nuestro linaje y ahora somos del linaje de Él. Por eso tenemos que, aunque sea pequeñito nuestro nombre, no naufraguemos, que el Señor tiene muchas cosas bonitas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,